Buenos días, hermanas. Hoy quiero hablaros de una mujer que tiene una historia increíble y sentía en mi corazón, de parte del Señor, hablaros de ella. Se trata de Jocabed. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de esta mujer. Jocabed, una madre de fe. Ese es el título que le he puesto. ¿Quién fue Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés. Su nombre solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. En Éxodo 6:20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. En Números, capítulo 26, versículo 59 dice: y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. El mundo en que vivió Jocabed. Nos cuenta el libro de Éxodo, capítulos 1 y 2, que José, sus hermanos y toda aquella generación habían muerto. El pueblo de Israel se había multiplicado y fortalecido en gran manera hasta el punto de que la tierra se llenó de ellos. Ahora había un nuevo rey en Egipto que no conoció a José, y al ver que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos, decidió traer aflicción y opresión, porque les tenía miedo. Ahora el pueblo de Israel vivía bajo un mundo de esclavitud, construyendo las ciudades para este nuevo rey de Egipto. Ya no tenían tiempo y fuerzas para servir a Dios. El odio de los egipcios a los judíos era grande. No había paz. Y Faraón decidió que había que matar a todos los niños varones de los judíos que naciesen. Pero dice la Escritura que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Veamos los tiempos en los que vivimos nosotras ahora. Vemos que el sistema del mundo, que es Egipto, quiere aniquilar a nuestros hijos. Hay muchas estrategias del maligno, que representa Faraón, para destruirlos. Vemos 6 o 7 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la ruptura de la familia creada por Dios como pilar fundamental de la sociedad. La legalización del aborto, símbolo del paganismo antiguo, donde ofrecían los bebés a Moloch. Los suicidios cada vez más numerosos de adolescentes desesperados. La ideología de género que ya se está enseñando en las escuelas. La pederastia que pronto será legalizada. La esclavitud infantil. Niños usados como mano de obra barata en minas, en fábricas, etc. Niños y niñas usados como esclavos sexuales en países donde la mayoría terminan muriendo sin poder llegar a adultos. Y la lista podría seguir. El diablo se ha ensañado con los niños. Y en esta generación más que nunca vemos como nuestros niños y jóvenes están siendo arrastrados a un abismo de tinieblas y destrucción. Pero veamos cómo esta madre logró salir adelante no importando la condición y las circunstancias en las que vivía. En ella tenemos un valioso ejemplo para nosotras como madres, abuelas, hermanas, mujeres de Dios en general. Veamos algunas características de Jocabed que nos sirven de ejemplo. ¿Cómo fue Jocabed? Jocabed fue una mujer valerosa. En Éxodo 2:2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. En Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esta madre, a pesar de que estaba frente a un decreto de Faraón que todos los varones debían ser aniquilados, ella opta a confrontar la amenaza con la valentía. No importando las consecuencias que pudieran suceder, ella oculta a Moisés a una costa de su propia vida. Jocabed fue una madre ingeniosa. En Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Observando la palabra calafateó,
significa cubrir las aberturas de las rendijas de una embarcación con brea y asfalto para que no entre el agua. Aquí nos está hablando de la cobertura que Jocabed puso sobre Moisés. Esto nos habla de protección, de la cobertura espiritual que ponemos sobre nuestros hijos a través de la oración. También Jocabed fue una madre prevenida. En Éxodo 2:4 nos dice: y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Colocó a Miriam, la hermana de Moisés, en un lugar donde podría vigilar y ayudar al pequeño. Como madres y hermanas en Cristo debemos ayudarnos unas a otras a velar por nuestros hijos. Jocabed fue una madre esmerada. La hija de Faraón tuvo compasión del bebé al escuchar su llanto y decidió adoptarlo. Le dijo a Jocabed en Éxodo 2:9, y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed se esmeró tanto en las enseñanzas que le impartió a su hijo, el tiempo en que lo estuvo criando, que Moisés nunca se apartó de su fe en el Dios verdadero, aun cuando fue instruido en la sabiduría de los egipcios. No hay duda de que fue a su temprana edad donde Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas. La edad temprana en un niño, entre los 4 a 6 años, es fundamental. Es donde lo aprendido queda grabado en su memoria para siempre. En Hebreos 11 del 24 al 26 dice así: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En Éxodo 2:10 nos dice: cuando el niño creció, ella, Jocabed, lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Dice en Hechos 7:22: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Conclusión a todo esto: vemos que, a causa de su fe, Jocabed figura entre los grandes héroes de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Dice en Hebreos capítulo 11 del 27 al 29, por la fe salió de Egipto Moisés, en este caso, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Dios no ha cambiado. Él está interesado en nuestros hijos. Ellos son los libertadores que Dios está usando para dar libertad a un mundo que está esclavizado. Si ella, Jocabed, lo pudo hacer en un mundo lleno de adversidades, ¿cómo no lo podemos hacer nosotras hoy en día? El tiempo que invertimos en nuestros niños no va a ser en vano. Dios va a recompensar nuestro esfuerzo que hacemos por fe. El tiempo que invertimos en nuestros niños no va a ser en vano, hermanas. Nos faltaría tiempo para hablar de Ana, la madre de Samuel, quien llegó a ser el primer profeta en Israel y un hombre grandemente usado por Dios, ya que Ana supo instruirlo en la fe de sus padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También tenemos el ejemplo en el libro de Daniel de los 4 jóvenes que fueron deportados a Babilonia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales, a pesar de que fueron instruidos en la sabiduría de Babilonia, fueron fieles al Dios de sus padres por la enseñanza que recibieron en su niñez. Como madres, hermanas, tías, abuelas, cada día es un desafío con nuestros niños. Pongamos estos principios de cómo esta mujer fue usada para preservar la vida de su hijo Moisés, que más tarde se convertiría en el libertador del pueblo judío en Egipto. Que Dios nos dé sabiduría, valentía, destreza en saber enseñar a nuestros niños las verdades del reino, las verdades de la palabra de Dios desde que son bien pequeñitos. No permitamos que el enemigo nos los arrebate.
Que Dios os bendiga, mis hermanas.